estamos cumpliendo 6 meses de su presidencia. Este primer semestre, ¿cómo ha sido? ¿Puede hacer un balance general? Se ha dedicado mucho a la actividad cultural, a la participación de los niños, para que visiten el Parlamento, para que conozcan el Parlamento. ¿Qué balance podría hacer entonces de este primer semestre como presidente de la Cámara de Representantes? Te diría que yo me siento muy conforme con los objetivos que me planteé y lo que venimos haciendo. Está dentro de las cuestiones que nos habíamos formulado los ejes de trabajo, priorizar desde lo institucional los aspectos culturales, esto es un aspecto muy importante, y el otro el académico. Son dos áreas donde el sistema político en su conjunto está en déficit, con el mundo de las actividades académicas y las culturales, con lo que significan ellos desde el punto de vista social, y como señal intentamos generar espacios, resignificarlos aquí adentro, en el Palacio Legislativo, abrir las puertas para que hayan recitales, para que haya actividad movida aquí adentro, abierta a la gente, y eso se hizo. Después también he estado recorriendo el interior, he estado en 7 departamentos hasta ahora, voy a recorrer otros tantos en estos primeros meses, y bueno, y desde el punto de vista de la conducción general, logramos la aprobación del presupuesto de la Cámara con la unanimidad de los diputados en sala, tenemos un buen relacionamiento con los funcionarios del cuerpo, es decir, desde el punto de vista de la gestión hay una buena sintonía, y desde el punto de vista internacional hemos priorizado en las visitas que hemos hecho el contacto directo con la diáspora, con los uruguayos en el exterior, que personalmente me ha sido muy enriquecedora, y en ese sentido te diría que el contacto con la gente, con los uruguayos del interior, de mi departamento, Canelones por supuesto, y del exterior, ha sido uno de los ejes que he priorizado y que creo que desde la función que me toca estar por un año es la que debo hacer. Presidente, ¿ha planteado el incentivo para los funcionarios de mayor edad, para que se retiren, verdad? Eso, ¿puede explicar un poquito la propuesta? Pero además consideramos que se va a abrir muchas posibilidades para que ingresen personal joven, ¿no? Y renovar un poco lo que es la función en la Cámara. Básicamente son dos cosas. Por un lado, que el presidente de la Cámara, este año yo, el año que viene otro legislador y otro después, hecho para el periodo, tenga esa herramienta y que la disponga para utilizarlo. Eso te da la posibilidad de renovar cuadros que ya tienen años en la administración y abrir cuando corresponda, a llamados a gente joven o con nuevo perfil técnico y de capacidad para fortalecer la institución. Esa es la idea central, que vos no lo hagas masivo, sino que lo hagas selectivo en función de las necesidades de la administración. Entonces vos como presidente tenés una herramienta que es buena para que el funcionario la tome y para que se genere un espacio para ir a una renovación gradual de los cuadros administrativos que en el Estado y aquí también en el Parlamento precisan renovación generacional y de funciones. Se encuadra dentro de una visión que intenta ser moderna de la gestión y atada a parámetros nuevos. Correcto. Durante su presidencia, Maya, le tocó vivir, digamos, en estos meses, una polémica fuerte que se generó en torno a los viáticos. No solamente de la Cámara, sino también del Senado, o sea, del Parlamento en general. Hay una propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry referida a que sea cada Cámara, si bien ya lo hace, de habilitar la salida, ¿verdad? De votar la salida al exterior de un legislador, agregarle otras cosas, como es, por ejemplo, duración de la misión, integración de esa misión al exterior, también los costos, ¿verdad? Hacer una rendición de cuenta completa. ¿Qué opina de esa propuesta y si podría llegar a funcionar? Digo, teniendo en cuenta que ha sido bastante criticado el Parlamento a nivel público por ese tema, ¿no? Lo más importante en esto es tener claro que las misiones al exterior las hace el Estado en su conjunto, en particular el Poder Ejecutivo y más específico aún Cancillería, y también el Parlamento. Pero hay otras áreas del Estado que
que tienen misiones en el exterior, todos los ministerios, como señalé recién, entes autónomos, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, muchos. Entonces yo hice una propuesta que busca generar un criterio de liquidación de viáticos común para todo el Estado y que se rija en forma general, que involucre, por supuesto, a Senado y diputados, pero que también sea aplicable a otros entes autónomos y a otras áreas del Estado, así que sea un criterio rector. Con respecto a la propuesta del senador Pedro Bordaberry, en mi primer periodo acá en el Parlamento, en el 95-2000, yo creo que ya existía, es decir, que había una votación en específico en Cámara de Diputados y una consideración profunda. No está mal, se puede agregar, habría que revisarlo. Me parece aún más importante que ello el saber que la gente tenga claro a qué vas y qué utilidad tiene en función de la meta que te pusiste. Yo le pongo un ejemplo. La otra semana yo tuve que ir en misión oficial, acompañado con legisladores de gobierno de la oposición a Estados Unidos, donde tuve entrevista con gente del Departamento de Estado y con congresistas republicanos y demócratas, de mucho peso allá. Uruguay tiene 100.000 compatriotas viviendo en Estados Unidos. Tenemos a consideración del Parlamento uruguayo y del Congreso de Estados Unidos un convenio por el cual, si se aprueba, efectivamente, si vos vivís en ese país, tenés mejores condiciones para cobrar lo que generaste como jubilación en Estados Unidos, cobrarlo en el Uruguay. ¿Quiénes toman la decisión allá? El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Parlamento. La pregunta es bueno para el Uruguay y para los uruguayos en el exterior, para quienes tienen familiares allá y demás, que nosotros tengamos intercambio directo con quienes toman decisiones en la materia sobre este asunto específico o no? Eso es lo que tiene que saber la gente. Entonces, esos mismos congresistas son relevantes mañana para dar una opinión a nivel de gobierno con respecto a por ejemplo, al ingreso de determinados productos a ese país. Entonces, me parece mucho más relevante el fondo de para qué se hacen las misiones del Estado en general que alguna de las cuestiones que estuvo en opinión pública, que yo la entiendo como muy sensibles y que hay que abordarlas y por eso hice esa propuesta. Pero en realidad el fondo pasa por eso. Le doy un ejemplo. Uno de los legisladores y sus staffers, que son sus asesores, de los cuales teníamos previsto una reunión, es el representante de toda la comunidad israelí en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado en específico. Me parece que algo tienen que ver y peso en el propio gobierno de Estados Unidos. También estuvimos con un demócrata que representa a uno de los estados de New Jersey, donde hay muchos latinos y que el tipo es jamaiquino y que tiene un lazo directo. Es decir, son gente que mañana toma decisiones y que el vínculo personal y el conocimiento hace a la cosa. Entonces, en opinión pública a veces te cuesta un poco trabajar sobre estos asuntos, explicitarlos, analizarlos, pero yo creo que es buena cosa que la gente sepa y que esté bien informada. Su propuesta es un proyecto de ley. Sí. ¿Qué trámite está teniendo en este momento? Terminé hace poco de escribir la exposición de motivos, que es súper breve, y es un artículo único. Se lo mandé a la bancada del Frente, el Frente Amplio lo va a analizar. Sé que hay otra propuesta de otros sectores. A mí mismo me llegó alguna propuesta del Senado que la complementa. Bueno, busquemos tener una propuesta que ojalá salga y ojalá tenga un destino parlamentario firme y sirva como referencia tanto para la opinión pública como a los funcionarios que tienen que hacer esa tarea. ¿Considera que el Parlamento está siendo demasiado cuestionado por los viajes? Porque usted, digamos, en este proyecto plantea que todos los organismos realicen una rendición de cuentas, digamos, los funcionarios realicen una rendición de cuentas de los viajes. Y siempre se cuestiona al Parlamento, por lo general es lo que uno... Más ve, lo que pasa es que increíblemente es lo más transparente, porque vos entrás a la página del Parlamento y podés ver quiénes fueron, dónde fueron, cuánto gastaron, cuánto se asignó, todo. Y en otras áreas del Estado capaz que sucede, pero no hay una habitualidad de ver este tipo de cosas. Entonces, a mí no me molesta que eso se ponga como foco de mirada. Lo que tenemos que entenderlo desde una visión de Estado, de una visión estratégica. Entonces, me parecía que
focalizar exclusivamente en el Parlamento era algo parcial, y capaz que es porque tenés más visibilidad, porque quienes están aquí son actores políticos de sus partidos, sus sectores y demás. Entonces capaz que por eso tenés más visibilidad. Pero en realidad me parece que tiene que ser algo integral para hacer algo racional, ¿verdad? Correcto. Presidente, me gustaría conversar un poquito sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo no? Hay una propuesta, un aditivo de la oposición, del Partido Nacional y del resto de la oposición, que es de disminuir 2,5% más o menos los gastos de funcionamiento para destinarlos a, entre otros organismos, ANEP, UTEC, INAU, como le decía, y otros más. ¿Qué opina sobre esta propuesta? Se recaudarían, si mal no tengo entendido, 1 millón de pesos, casi 1 millón de pesos. Recaudarían, no, digamos, a ver, es una especie de reasignación, ¿no? ¿Qué opina? ¿El Frente Amplio podría analizarla, estudiar, votarla, no sé? El Frente Amplio tiene que analizar todas las propuestas. Me parece bueno que la oposición, estando ahora en ese lugar, asignado por la gente, tenga una preocupación superior de la que tuvo cuando gobernaba, de la asignación de recursos a las políticas públicas de educación y demás, porque cuando gobernaba el Partido Nacional y el Partido Colorado, la asignación presupuestal era de un 3,2% y ahora estamos yendo hacia un 6%. Por lo tanto, estos renovados bríos de darle recursos a la educación y a otras áreas, desde parte del Frente Amplio son bienvenidos. En materia presupuestal, la rendición de cuentas es distinta al presupuesto porque no permite que haya un mensaje complementario. Por lo tanto, solo se puede redistribuir el gasto y financiarlo. Esta es una propuesta que a mí me genera muchas dudas, habrá que estudiarla a profundidad en estas horas, por una cuestión muy básica. Cada ministerio tiene muy estudiado qué aporta, qué ahorra y cuánto tiene de su propio gasto comprometido. Entonces, me parece a mí que hacer una propuesta al barrer pareja sin tener en cuenta que hay ministerios estratégicos como el de salud o el de vivienda, por decir algo, y decir recorto parejo más allá de lo que esté en cada quien, me resulta muy difícil. Sinceramente, me cuesta pensar que estos partidos que gobernaron tantos años el Uruguay hagan este tipo de propuestas cuando bien saben que cada ministerio y cada ministro defiende cada peso porque tiene un compromiso de gestión. Entonces, a todos nos preocupa la educación ahora, eso es saludable. Me parece que lo razonable es cómo vos haces el financiamiento. Y ahí es donde va a estar la discusión. Esto pasa a debate público, a debate en el Parlamento. Yo saludo todas las propuestas, pero me parece que tenemos que tener un análisis muy riguroso con cada una de ellas. Maía, con respecto a la educación y a los recursos que se le van a asignar, ¿verdad? Desde los gremios consideran que, bueno, no es suficiente. Están pidiendo un 6% para la educación, pero además un 1% para investigación y desarrollo, ¿verdad? Se estima que a lo que llegaría sería casi un 5% del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Usted considera que es una cifra adecuada, que se puede llegar al 6% al final del periodo? Yo creo que vamos a ir hacia el 6%, y ese es el compromiso del programa del Frente. Me parece que la discusión no debería darse sobre porcentajes solo. Me parece que se reduce mucho una discusión cuando se habla de educación si solo hablas de metas económicas. Me parece que es una discusión un tanto mercantilista, digamos, de neto corte capitalista, por decirlo de alguna manera. Me parece que desde la educación tenés que dar una discusión distinta. Tenés que dar una discusión desde lo programático, y en lo programático cuánto se requiere para sostener determinados programas, propuestas y demás. Yo no siento que eso esté en el debate por parte de quienes están en el debate educativo, por llamarlo de alguna manera. Sindicatos, entre otros. ¿Y la oposición también? También, o sea, me parece que es otro el debate. Me parece que la sociedad uruguaya merece otro abordaje, la educación merece otro abordaje. Bien, hay 3 comisiones investigadoras que están funcionando en la Cámara de Diputados. Me gustaría comenzar, por ejemplo, por la que analiza la situación de la regasificadora de Punta de Sayago. Hay denuncias, por ejemplo, de parte de la oposición, que habla de que existieron irregularidades. Por ejemplo, desde el Partido Nacional se denuncia que
hubo una pérdida de 100 millones de dólares, de fondos públicos, 44 millones de dólares para las empresas contratadas, además de 5 millones anuales en salarios. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta denuncia en particular y a todo el proceso, digamos, de lo que ha sido la adjudicación en la que hubo empresas cuestionadas en Brasil, por ejemplo, ¿no?, para la construcción de esta regasificadora que en este momento está paralizada? Dos cuestiones. La de fondo, con respecto a lo estratégico y la regasificadora, yo creo que la línea de ampliar la matriz energética y mejorar la soberanía en esta materia es una línea adecuada. Quizás se dio un paso más allá de lo posible en los montos de inversión y en el volumen de la propuesta. Eso es posible. Algo más reducido tendría que haber. Sí, yo no tengo especialización suficiente en la materia como para contestarle a fondo la pregunta. Y no estoy por dentro de la investigadora porque este año estoy presidiendo la Cámara. Claro. Pero le diría que eso por un lado. Y por otro, me parece que bueno, tenemos que esperar las conclusiones de la investigadora, ver las características del negocio, qué cosas pudo haber errores, qué cosas están bien orientadas y despejar toda duda en cuanto a si hubo algún tipo de irregularidad o no, que a la larga en política es de las cosas más importantes. ¿Usted estaría dispuesto a que todo lo que investigue, toda la información, pase a la justicia? Digo, no es que se esté planteando hoy, pero por lo general, cuando termina una investigadora... Siempre también ¿verdad? así Claro. eso. Sí, a ver, a veces depende de lo que vos ponés en contenido. Hay acciones que eso se anuncian así, claro, y que son para generar una noticia, minutos de televisión, lo que fuera, redes sociales. Y del fondo lo que presentan a la justicia no es materia fuerte, contenido sólido. Entonces, me parece como principio general bueno que se investigue siempre, pero en general me parece más importante qué es lo que se mete adentro. Hay veces que meritan denuncias y a veces que no. Me complica un poco que tiremos hacia el Poder Judicial conflictos que a veces son políticos o de administración y no vaya al Poder Judicial cuestiones que efectivamente tenemos la convicción de que hubo irregularidades, porque son cosas distintas. ¿Como por ejemplo? No pongo ejemplo concreto, en general, por concepto, ¿entendés? Sí. Es decir, si yo entiendo que algo, en realidad, tú mencionabas en la pregunta el tema de la empresa brasileña. Bueno, si hay elementos que hay presunción de irregularidades fuertes, que pueden haber delitos o presuntos delitos, bueno, es natural que vaya a nivel judicial. Ahora, si vos me decís las características del emprendimiento, hacerlo o no, es otra cuestión, es una decisión administrativa, política de gobierno, son cosas distintas. La otra investigadora, presidente, es la de el financiamiento de las campañas políticas. Acá todos los partidos políticos de algún modo están incluidos porque hay denuncias con respecto a empresas como Freeport, como Cambio Nelson, por ejemplo, o como un empresario vinculado, ex legislador del Partido Nacional, Zulamián, que también estarían vinculados en esta investigación o podrían estar investigados, ¿no? ¿Considera que debe haber una buena ley sobre partidos políticos, sobre financiación? Sí, eso está en el Senado. ¿Y a dónde apuntaría, no? Y yo creo que está bueno que haya más transparencia aún en el sistema político y más transparencia aún en el financiamiento de los partidos. Y eso a la larga hace la calidad de la democracia. Porque, a ver, tener locales, poner afiches, poner publicidad, sí, impresión de listas y todo lo que ustedes saben supone una campaña, sale mucho dinero. La pregunta que tenemos que hacernos es de dónde sale y cómo algunos consiguen precios maravillosos en la televisión y otros no. Entonces, me parece que hace la calidad de la democracia y el Frente Amplio, si puede avanzar en la materia, que avance todo lo posible. Los casos que tú mencionás me parece que son bien de corte judicial, como el caso del Partido Nacional o del Partido Colorado, los mencionados en estos episodios, y de fondo es que vos tengas las reglas de juego claras, muy explícitas y más transparentes, y que a la larga alguien que trabaja en un kiosco todo el día, o en un almacén, o en una fábrica, o donde fuera, tiene que tener el mismo derecho y las mismas posibilidades de tener un cargo como senador, diputado, presidente, que lo que puede tener un estanciero, un hijo de estanciero o un gerente de una multinacional.
porque la plata no tiene que hacer la diferencia en la democracia, lo tiene que hacer siempre las virtudes. Hay otra investigadora también que es muy delicada, que es sobre la referida a los casos de espionaje, ¿no? Y en las últimas horas hubo una denuncia sobre esta persona, Luis Becerra, ¿no? Que habría sido uno de los infiltrados en algunos sindicatos, el sindicato de la bebida concretamente. ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, se accede a esta información y no antes, ¿no? ¿A qué se debió esa demora? Es una pregunta difícil de responder esa. Eso está a nivel de la justicia. Sí, también. Y bueno, aspiro a que acá se logre investigar, pero no tengo respuesta de por qué antes o después. Claro. La respuesta está en que a partir de los gobiernos del frente esto empezó a echar luz, esa es la verdad. También. Y me parece que lo encontraron medio de rebote, el archivo ese. Y bueno, hoy está en una etapa judicial y hay otra parlamentaria. ¿Qué espera sobre la etapa parlamentaria, por ejemplo? Y bueno, espero que ganar tiempo para investigar mejor y que a la larga esto sirva de insumo a través de una ley de inteligencia que está a estudio del Parlamento, que haya mayores controles de una actividad que no tiene ni pie ni cabeza, que en pleno sistema democrático haya un poder del Estado que funcione como si fuera único, ¿no? Que funcione al margen de la legalidad. La verdad, es una cosa de locos. Y si bien nada me asombra, porque bueno, si vos vas a ver lo que pasa en otro lado del mundo, ¿qué querés que te diga? ¿Esta actividad de espionaje podría estar sucediendo en la actualidad? Porque y siempre es posible, ¿qué querés que te diga? Queda la duda. Siempre es posible. Usted, yo, cualquiera de nosotros puede ser investigado. Que esté bien y que se deba a otra historia, ¿no? Hay 2 o 3 temas que creo que son de mucha sensibilidad por estas horas. Uno se refiere a lo que es una iniciativa popular que están planteando algunos empresarios. ¿Cómo ve esta ley? ¿Cómo ve la ley, digo, por un lado, y por otro lado este mecanismo de consulta? ¿Considera que es adecuado? Yo siento que hay detrás de esto, de algunos actores, no digo del comercio chico o gente que tiene una resistencia cultural a esto, una oportunidad de hacer siempre una campaña electoral. Es increíble, pero es así. Se ha dicho que en el medio del campo se le obligaba a gente que no podía tener acceso a un cajero y demás a bancarizarse, y la ley dice mismo que a determinada distancia en los pueblos más chicos se puede pagar en efectivo. O sea, se dicen cosas expresamente falsas mintiendo. Esa es la cuestión. Me parece que el mundo va hacia los sistemas electrónicos, el mundo va hacia la integración en ese sentido, y me parece una cuestión que el gobierno tiene que llevarla adelante con los cuidados y ajustes que sean necesarios. Pero yo me pregunto, ¿no? Algunos partidos políticos que hoy se horrorizan y hablan de libertades con este tipo de cosas, cuando pusieron en marcha la ley de la SAFAP en el 96, y a mí, en ese momento, que tenía menos de 40 años, tenía 30 años cuando surgió, no me dijeron, ¿querés elegir la FAP o quedarte en el BPS? No, vino una ley y adentro, quedaste adentro. Entonces, los que hoy se preocupan por las libertades, cuando están en la oposición, cuando estuvieron en el gobierno, no dudaron un instante en aplicar la obligatoriedad en un sistema. Entonces, me parece que hay un doble discurso de novela. Hay un planteo que está haciendo la oposición que se basa en el argumento, en la argumentación que dio el gobierno para impulsar esta ley. El gobierno sostiene que esta ley favorece la seguridad, a sacar el dinero circulante de la calle. Y la oposición dice que el gobierno tendría que ser responsable de dar la seguridad, ¿verdad? Y que no es un buen camino el de sacar el dinero circulante, sino que tiene que hacerse cargo de la seguridad pública por otros caminos. ¿Qué opinas sobre esta postura? Yo digo que es parte de una herramienta. A ver, para mí esto de la inclusión fiscal tiene varias cuestiones positivas. Por un lado está lo primero, que los trabajadores ganan garantías en sus derechos. Es decir, esto obliga a que los empresarios paguen, teniendo claro el Estado, todos los aportes. Entonces, la formalización de la economía significa básicamente, entre otras cosas, eso. 2, al haber menos circulante tiene una consecuencia, que es que haya menos plata
en la calle. Y eso genera una mejora en la seguridad. Eso no quita que el Estado se tenga que hacer cargo de la seguridad. Eso es así. Lo que pasa es que esto ayuda. Y después también, para gente que eventualmente se dedique a lavar plata o a delitos de narcotráfico y demás, el hacerlo, digamos, el exigir el movimiento de los montos a través del sistema financiero, tenés más garantías a la hora de evitar esas cosas, porque todo el mundo sabe que las transacciones que son, digamos, en algunos casos de especulación, en narcotráfico, de esto, aquello, lo otro, con negocios inmobiliarios, se hacen con plata pura y dura, es decir, con dinero, con billete. Entonces, este instrumento es un instrumento más que enfrenta a aquellos que, bueno, evaden por alguna razón u otra la ley. Si vos mañana querés discutir el peso del Estado, el costo del Estado, la eficiencia del Estado, es otra historia. Pero no es el instrumento. El mundo va hacia la utilización cada vez más de medios electrónicos de pago. ¿El Frente Amplio estaría dispuesto a hacer campaña contra el plebiscito en el caso de que se llegue a las firmas, digamos, todo el procedimiento que, bueno, que es conocido para llegar al plebiscito, que es junto a las próximas elecciones? Falta una vida para eso. Falta una vida. Ellos consideran que ya llevan casi el 90% de las firmas, ellos, me refiero a los empresarios, ¿no?, que se requieren, que serían unas 260.000, de acuerdo al último padrón electoral. Habrá que verlo Dicen en que su ya momento. Bueno, habrá que verlo en su momento. En su momento se evaluará cuál es la respuesta. Han salido grandes figuras, el presidente de la República, a hablar a favor de la ley, ¿no? O sea, esto de algún modo está dando la pauta de que es muy posible que desde el gobierno y quizás obviamente del Frente Amplio luego se salga a hacer campaña. Es lógico, el Frente defienda desde el punto de vista de su gestión una ley que es importante y que, insisto, lo que hace es darle más derechos a los trabajadores, porque nadie le obliga en qué banco cobrar. Antes un empresario decía, te daba el cheque o cobrabas en el banco que el empresario le venía bien. Ahora hay otras libertades. Y bueno. ¿No son los grandes beneficiados de esta ley? No es el sistema bancario, digamos. No, el sistema bancario es el instrumento. Después puedes trabajar sobre, no sé, lo que fuere, pero no hay otra manera. Es decir, podés buscar alternativas, pero ir hacia el mundo de las transacciones electrónicas y las tarjetitas, y por ejemplo, los chinos utilizan los celulares y pagan todo a través del celular. Sí. Es un dato de la realidad. Entonces, me parece que tiene mucho de conservador esta discusión y en algunos casos les es funcional a pagar en negro algunos de sus gastos. Presidente, otro de los temas políticos que está en este momento en la opinión pública es la situación del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. ¿Usted considera que debería tomarse una decisión antes de que se pronuncie el Tribunal de Ética, o el Comité de Ética del Frente Amplio y la justicia? Como Frente Amplista, lo primero que mi reflexión general es que toda la situación me genera mucha tristeza, preocupación. Es una situación no deseada. Segundo, me parece, en mi caso como vicepresidente del Frente, que lo más importante a preservar son dos cosas. Por un lado, que el Tribunal de Disciplina Política actúe como actuó siempre todos los tribunales del Frente, con independencia, con discreción, sin interferencias y sin presiones, y que trabaje en esos términos y respaldar su trabajo. Y por otro lado, proteger a todos los compañeros. Y a mí yo podría tener discrepancias, de hecho tuvimos, con decisiones políticas administrativas que ha tenido el compañero Raúl Sendic desde alguna de sus responsabilidades. Pero eso es una cosa, y otra cosa es utilizar cualquier método, cualquier forma para desprestigiar a una persona. Yo creo que tenemos que separar las cosas y bueno, cuando la justicia se pronuncie, se pronunciará, cuando el Tribunal de Disciplina se pronuncie, se pronunciará, y nosotros no tenemos que abrir juicios previos a dictámenes que son distintos, uno del Estado a través de la justicia y el otro de la fuerza política. Me parece que es una situación delicada y tenemos que mirarla con atención. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, no lo dijo explícitamente, pero quizás se pudo haber interpretado como que fue haberle quitado el respaldo, cuando expresó que
que bueno, que si se presenta la renuncia, se presenta y no hay vuelta atrás, ¿no? No fue tan directo en su respaldo, eso fue la impresión que dejó de sus palabras, ¿no? ¿Usted considera que ha perdido apoyo político, Sendik, en estos momentos? Yo, si bien a mí me sorprendió el tono de los comentarios del presidente de la República, prefiero no interpretarlos porque estaría yendo en contrario a lo que dije en la pregunta anterior, que es esperar los pronunciamientos de, por un lado, un órgano partidario y por otro lado, la justicia. Si bien me parece que el Comité de Ética no tiene plazo para pronunciarse. no tiene. De todos modos, en septiembre va a haber un plenario en el que se va a analizar la situación. ¿Se supone que para esa fecha va a estar la resolución? No lo sé. Normalmente el Frente Amplio se toma sus tiempos y el tribunal también. Y pronto. Yo no sé cuál va a ser el orden del día del próximo plenario, ni siquiera su fecha está determinada. Y bueno, el Frente Amplio se dará sus tiempos para laudar este asunto y los que tengan que laudar. Me parece muy importante asumir una responsabilidad de darle tiempo y espacio al Frente para que resuelva lo que tenga que resolver en la materia y con total independencia. ¿Usted considera que esta situación perjudica al Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Si bien aún falta 2 o 3 años casi, ¿considera que esto puede perjudicar la imagen del Frente Amplio? Sería, no quiero decir la primera vez, porque ya ha ocurrido, pero sería desde la democracia, desde el reinicio de la democracia hasta ahora, sí sería la primera vez que un vicepresidente, si en el caso sucede que Sendik renuncia, sería la primera vez, ¿no? Desde el punto de vista institucional es un mensaje fuerte, digamos, ¿no? Si eso aconteciera no le hace bien a ningún gobierno ni a ningún partido político, pero me parece que no es bueno especular. Yo prefiero esperar y no meter presión institucional ni partidaria sobre una situación que no es una situación deseada y que tenemos que manejarla con cuidado.